Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Me da muchísimo gusto saludarte de nuevo y te doy la más cordial de las bienvenidas a una clase más de nuestro curso Inteligencia Emocional en el Deporte. Aprende a gestionar tus emociones para que puedas potenciar tu juego. Vamos a continuar en la clase número 1, la segunda parte. Estamos en la introducción a la inteligencia emocional y te doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva clase. Y de entrada quiero comunicarte, quiero informarte de qué va a tratar esta clase, cuáles son los puntos que vamos a ir desarrollando durante el transcurso de esta importante clase de nuestro curso. ¿Qué vamos a aprender en esta clase número 1? Bueno, ya en la primera parte aprendimos, y lo recordarás muy bien, qué son las emociones, cómo se gestan y cuál es la importancia. También hicimos la diferenciación entre emociones y estados emocionales. Revisamos los diversos tipos de inteligencias y hablamos de las famosas inteligencias múltiples, de aquella teoría de Howard Gardner. También dimos un recorrido, una breve historia por la evolución del primer concepto de lo que es la inteligencia emocional. Eh, Vamos en esta segunda clase, en segunda parte de esta primera clase, vamos a ver cuáles son, a repasarlas, a revisarlas, a tratar de entenderlas, cuáles son las 5 habilidades claves de la inteligencia emocional, que son las que vamos a desarrollar precisamente a través de herramientas, a través de hábitos, a través de ejercicios, para poder desarrollar la inteligencia emocional. Vamos a echar una mirada a lo que es el cerebro en términos muy generales, que tengas la idea fundamental, general, genérica de qué es nuestro cerebro, cómo opera, cómo funciona en términos generales, porque nuestro cerebro obviamente influye determinantemente, es nuestro centro de mando e influye determinantemente en todas nuestras actividades vitales y por supuesto se ve involucrado en lo que es el desarrollo de las emociones, de la inteligencia emocional. Vamos a ver la neurobiología de las emociones. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, ¿qué ocurre en tu cerebro y en tu cuerpo cuando tienes una emoción, cuando procesas una emoción? ¿Cómo se da ese proceso a nivel neurológico, a nivel cerebral y cómo influye en tu cuerpo, en todo tu ser? Y vamos a hablar de un concepto muy importante que Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional o el gurú de la inteligencia emocional, desarrolla muy bien en su libro que lleva por título también Inteligencia Emocional. ¿Qué significa, qué es un secuestro emocional o a qué se le llama el bloqueo mental? Y antes de continuar o de adentrarnos en la temática de esta clase, solo quiero recordarte que los pioneros de la inteligencia emocional fueron estos dos grandes maestros, estos dos grandes neurocientíficos, Saloveri, Peter Saloveri y John Mayer, fueron los primeros en acuñar ese término de inteligencia emocional, y lo definieron de la siguiente manera. Te lo recuerdo solamente, ya lo vimos en la clase anterior. Ellos dijeron o la definieron: la inteligencia emocional, afirmaron, es la capacidad de percibir y de integrar, comprender y de regular las emociones tanto en uno mismo como en los demás. Solo quiero recordarte que este modelo de Salovey y Mayer es un tanto académico, se queda pues, como decíamos, en el ámbito de las universidades, es más académico, es más científico, está basado en la idea todavía antigua de que la inteligencia emocional era una habilidad propiamente cognitiva que podía medirse y que obviamente afectaba las decisiones de una manera racional. Esa es la definición que dan
los pioneros, vamos a decir así, de la inteligencia emocional. Pero luego viene Daniel Goleman con su famosísimo libro La inteligencia emocional, que fue publicado en 1995, y él da la siguiente definición de inteligencia emocional. Quiero que pongas muchísima atención porque vamos a establecer la diferencia entre ambos conceptos como parte del desarrollo de la inteligencia emocional a lo largo de la historia. ¿Qué dijo el gurú de la inteligencia emocional, Daniel Goleman? Dijo lo siguiente, la definió de la siguiente manera. La inteligencia emocional, afirmó, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos o emociones y las de los demás, pero también es capaz de motivarnos y de gestionar adecuadamente las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Si te das cuenta y tratas de establecer un comparativo entre la anterior definición de Mayer y Salovey, la definición o como la entendió Daniel Goleman, él introdujo un enfoque más práctico y obviamente más aplicable a la vida diaria, a nuestras relaciones, a la vida social, al mundo laboral, de las relaciones interpersonales, en cualquier ámbito que el hombre, que el ser humano se desarrolle. Y además destacó que la inteligencia emocional es fundamental para el éxito en el trabajo y en las relaciones interpersonales. Y es incluso, dijo, más importante que lo que es el coeficiente intelectual en muchos de los casos. Y bueno, seguramente estarás de acuerdo conmigo que el deporte es un mundo donde se tejen pues una multitud de relaciones interpersonales entre entrenadores, promotores, eh, deportistas, entre los integrantes del equipo, obviamente. Entonces, el modelo de Goleman va mucho más allá de la teoría científica y se enfoca en esas competencias sociales que influyen directamente en el liderazgo, en el manejo del estrés y obviamente en la productividad. Por eso su enfoque es mucho más práctico. Bueno, eso es en cuanto a definición, en cuanto a términos muy generales. Vamos ahora a entrar de lleno a ver cuáles son esas habilidades que integra Goleman y que puntualiza Goleman en este libro, La inteligencia emocional, esas habilidades de la inteligencia emocional. De acuerdo con Goleman, las habilidades de la inteligencia emocional, precisamente en ese libro, La inteligencia emocional, son las siguientes. Él habla de la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? También se le llama autoconocimiento. Implica reconocer y comprender nuestras propias emociones. A eso se le denomina autoconciencia o autoconocimiento. Es decir, si tú desarrollas esta habilidad, implica que serás capaz de conocer, de saber qué es lo que está ocurriendo en tu interior, qué emociones estás, estás gestionando, estás desarrollando, se están cocinando, vamos a decir así, por utilizar un término casero, en el interior de tu ser. A eso se le llama autoconciencia o autoconocimiento. Luego viene otra importantísima, la autorregulación. También se le denomina autocontrol. Es aquella capacidad que tenemos de gestionar nuestras propias emociones de manera efectiva. Una vez que te das cuenta de la emoción, eres autoconsciente, sabes lo que está ocurriendo en tu interior. Si es una emoción negativa, la autorregulación te da la capacidad de gestionar esta emoción, gestionarla, controlarla de manera efectiva. Eso se llama autorregulación, también se le denomina eh, auto, autorregulación, en pocas palabras, pues. Viene después otra eh, habilidad muy importante de la inteligencia emocional. Daniel Goleman la llama automotivación.
también se le llama motivación interna. Es la capacidad de utilizar nuestras propias emociones para alcanzar nuestros objetivos. Automotivarte, ¿te suena? La capacidad de motivarte a ti mismo. Por eso se llama también motivación interna. Está muy, muy íntimamente relacionada con nuestros valores, con el propósito de vida. Va mucho más allá de las motivaciones externas, como vamos a ver más adelante. Y es esa capacidad de la motivación interna. Otra importantísima de las habilidades que Goleman menciona en su libro es la empatía. Seguramente esta te suena mucho más conocida. Cuando hablamos de empatía, inmediatamente lo relacionamos con esa metáfora que es muy extendida y muy común, que es ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué dice Daniel Goleman? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de comprender y de reconocer ya no solamente nuestras propias emociones, sino las emociones de los demás. Es decir, qué siente el otro y tratar de sentir lo que siente el otro, lo que ocurre en el interior de la otra persona. Eso se llama empatía. Empatizar significa ponerte en los zapatos de la otra persona, comprender desde su punto de vista lo que la otra persona está sintiendo. Y esto es muy importante dentro de la inteligencia emocional. Es importantísimo en el, eh, en el ámbito deportivo, no se diga, es importante en cualquier relación interpersonal que mantengamos en cualquier ámbito de la vida. O sea, el comprender lo que le está ocurriendo a los demás nos ayuda a acercarnos, nos ayuda a empatizar con el otro y a ponernos en sus zapatos. Y por último, las habilidades sociales de las que habla Daniel Goleman es la capacidad que tenemos los seres humanos de manejar relaciones interpersonales, construir conexiones con los demás en las distintas organizaciones de la sociedad, desde la familia, la escuela, en el ámbito religioso, en cualquier organización de la sociedad civil, las organizaciones intermedias, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser los equipos de trabajo y obviamente los equipos en las escuelas, los equipos en el deporte. ¿Y cuáles son esas habilidades sociales más importantes? Pues definitivamente la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, comunicación asertiva, nos permite manejar mejor nuestras relaciones. Lo vamos a ver más profundamente cuando veamos cada una de ellas. También, obviamente, dentro de las habilidades sociales está la capacidad, la habilidad de trabajar en equipo y obviamente la habilidad de jugar en equipo, tratándose de el ámbito deportivo. También dentro de estas habilidades sociales se engloba la resolución de conflictos, capacidad que tenemos los seres humanos de resolver conflictos. Es la capacidad de mediación que se le nombra en el ámbito de la psicología y en el ámbito de otras ciencias, capacidad de resolver conflictos. Estas son las 5 habilidades de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Quiero que te las aprendas incluso de memoria porque es la base, pues, para entender la inteligencia emocional y para poder poco a poco irlas desarrollando. Acuérdate, te lo reitero nuevamente, para que esta información tenga un efecto positivo en tu vida, es decir, tenga un efecto eh, positivo que te transforme en una persona diferente, es necesario que tú no solamente aprendas los conceptos, sino que aprendas a interiorizar esta información, a convertirla en sabiduría y obviamente a poner en práctica pues todas estas herramientas que vamos a ir viendo para poder desarrollar estas 5 habilidades de la inteligencia emocional. Para Goleman, pues, eh, la inteligencia emocional incluye pues una combinación, digámoslo así, de competencias emocionales, personales y sociales que influyen en el comportamiento tanto personal como en las relaciones interpersonales y obviamente son determinantes en nuestro éxito profesional y obviamente en nuestro éxito deportivo
y, como te decía, en cualquier ámbito de la vida. Si quieres ser exitoso en cualquiera de los ámbitos de la vida, debes sí o sí desarrollar tus habilidades emocionales, tus habilidades de la inteligencia emocional. En el siguiente cuadro quiero resumirte cómo pudiéramos tener un panorama muy general y muy completo de lo que son las habilidades de la inteligencia emocional. Las habilidades las podemos resumir en el siguiente cuadro. Se refiere a lo que sientes y a lo que haces. A lo que sientes en ti se le denomina autoconciencia o autoconocimiento. Y lo que haces por ti o en ti una vez que eres autoconsciente se llama autorregulación. Entonces, lo que sientes en ti se llama autoconciencia. Es capacidad, decíamos ya ahorita, de, ser, de saber lo que está pasando en tu interior, de reconocer tus emociones. Y lo que haces se llama autorregulación. También se le denomina, decíamos, autocontrol. Una vez que eres consciente de la emoción, eres capaz de regularla, de que no te, de que no te sobrepase esa emoción y de que seas capaz después de autorregularla. Ahora, lo que sientes en los demás, por los demás, perdón, lo que sientes por los demás se llama empatía, capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de ver con los ojos del otro, de escuchar con los oídos del otro, de sentir con los sentimientos del otro. Eso se le llama empatía, lo que sientes por los demás. Y lo que haces por los demás, ahí se engloban las habilidades sociales, las que te ayudan, como te decía, a interactuar en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito de la vida social. Ahora, para entender mejor nuestra vida emocional, es preciso primero entender que vivimos nuestra vida en tres dimensiones, es decir, somos seres tridimensionales. Los seres humanos somos la criatura más perfecta, pero también la criatura más compleja del universo. Y el gran artista del Renacimiento, Leonardo da Vinci, lo expresó muy bien en el siguiente cuadro que te estoy compartiendo, que se le llama El hombre de Vitruvio, que fue un dibujo a lápiz que hizo Leonardo da Vinci por allá en el año de 1940. Fíjate que déjame contarte un poquito acerca de esta obra porque es importante entenderla para entendernos, empezar a entendernos a nosotros mismos. Esta obra refleja la perfección anatómica del ser humano y también de alguna manera los críticos de arte dicen que refleja nuestra conexión con el universo, nuestra conexión con el cosmos. Como criatura tridimensional que somos, somos en sí mismos nosotros un microcosmos. ¿Qué quiere decir que somos un microcosmos? Que en nuestro propio ser está englobado de alguna manera todo el universo. Es decir, somos un universo en pequeño, un microcosmos. ¿Por qué decimos que somos un microcosmos? Porque somos la combinación perfecta, estructurada entre todo lo que existe en el universo, que es la energía, el espíritu y la materia, pero integrados en un solo ser. Es decir, todo lo que conforma lo que hay en el universo, lo que conforma el universo, también existe en nuestro interior. Por eso el hombre se dice que es un microcosmos. Con esta pintura, Leonardo da Vinci, dicen los críticos de arte, que mostraba, que buscaba demostrar más bien que el ser humano, con sus proporciones perfectas, ahí lo ves, es un reflejo de las leyes universales que gobiernan tanto nuestro cuerpo humano como el mismo universo, como el mismo cosmos. El hombre es una especie de puente, pues, entre lo terrenal y lo celestial. Es materia, pero también somos espíritu. Es más, somos esencialmente seres espirituales con un cerebro emocional que razona
viviendo en un cuerpo físico. Es decir, somos, somos cuerpo, somos mente, pero también somos seres espirituales. Somos esencialmente seres espirituales, como dijera el sacerdote jesuita y gran filósofo y teólogo francés Leonardo da Vinci. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y no a lo contrario como algunos otros quisieran vernos. Vivimos esta experiencia, pues, en esta tercera dimensión terrenal del misterio del viaje de nuestra vida, la vivimos encarnada en un cuerpo material. Como por ahí dijera también maravillosa y magnífica y poéticamente el gran astrofísico Carl Sagan, que somos polvo de estrellas esculpidos por la energía, ya que los elementos esenciales que conforman nuestro cuerpo, que son carbono, nitrógeno y oxígeno, fueron forjados desde el origen, desde el Big Bang, y son los mismos elementos que componen todo el universo. De ahí esa magnífica comparación o parábola del ser humano al decir Carl Sagan que somos polvo de estrellas. Es decir, estamos constituidos de los mismos elementos que están constituidos las estrellas. ¿Cuáles son esos elementos? Esencialmente somos carbono, somos nitrógeno, somos oxígeno, con una pizca de otros elementos, si bien es cierto, sí, pero fundamentalmente estamos constituidos de los mismos elementos que se componen los astros, las estrellas. Por eso dice Carl Sagan, somos polvo de estrellas y somos polvo de estrellas, pero esculpidos por la energía, ya que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma de acuerdo con la ley de Lavoisier. Y además hemos sido dotados a través de millones de años de evolución por un cerebro maravilloso que genera una mente racional y emocional. Por eso decimos, somos seres espirituales con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Y hablando de mente, como a la mente nadie la ha visto jamás, el doctor Thurman Flip, que era un quiropráctico tejano, en el año de 1934 diseñó ese famoso gráfico del ser humano, que más bien se le conoce como el gráfico de la mente. Es el gráfico que desarrollaba y que explicaba muy bien Bob Proctor en todas sus conferencias, en todos sus talleres, para explicarnos qué es nuestra mente, cómo estamos compuestos. Nuestra mente se divide de acuerdo con Thurman Fleet, pero con todos los estudiosos de la mente, en mente consciente, que es la mente intelectual, que es la mente racional, y la mente subconsciente. Y déjame decirte que Thurman Fleet diseñó ese gráfico poniendo, con, tratando de identificar o de ejemplificar o de simbolizar al ser humano con esos dos círculos y intencionalmente el círculo mayor, el círculo superior, lo hizo más grande, que es el que representa la mente, precisamente para simbolizar o significar la importancia que tiene nuestra mente en nuestra vida. El cuerpo lo hizo más pequeño, porque la mente controla el cuerpo. La mente es la causa principal. Y para su estudio se divide en mente consciente, que solamente eh, controla, vamos a decir así, el 5% de la actividad mental. El 95% es controlado por la mente subconsciente. Más del 95% de nuestras actividades vitales, como puede ser respirar, como puede ser la digestión, como puede ser cualquier actividad vital, es movida, es controlada, es gestionada por la mente subconsciente. Entonces, aquí tienes pues este gráfico importante y este primer acercamiento a lo que somos realmente como seres humanos. Ahora, hablando de mente, obviamente la mente no la podemos entender separada del cerebro. Es decir, el doctor Joe Dispenza dice, la mente es el cerebro en acción. Entonces, para comprender un poquito más,
el cerebro humano es nuestro centro de mando. Este es uno de los puntos principales que te comentaba al principio que vamos a ver en términos muy generales. ¿Por qué decimos que el cerebro es nuestro centro de mando? Pues ni más ni menos porque dirige todas nuestras funciones vitales, nuestras funciones cognitivas y nuestras funciones emocionales. ¿Cómo está constituido nuestro cerebro? Vamos a ver rápidamente. ¿Cuánto pesa tu cerebro? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Perdón. Se dice que el cerebro pesa alrededor de 1,2 kg. Esto significa menos del 2% de nuestra masa corporal. 1,2 kg. ¿Cómo está constituido? Está compuesto fundamentalmente por neuronas, por células de glías, que son 6 veces más que las neuronas, y por vasos sanguíneos. Además, eh, dentro de nuestro cerebro hay 86.000 millones de neuronas y se dice que hay más de 100.000 tipos diferentes de neuronas. Fíjate qué maravilla se encierra en, en el cráneo, dentro de tu cráneo, en tu cerebro. 86.000 millones de neuronas, 100.000 tipos distintos. Pero además, las neuronas establecen 100.000 billones de conexiones permanentemente. Y además es capaz de ejecutar tu cerebro 3 trillones de operaciones por segundo. Por eso se dice que tu cerebro, nuestra mente, que es el cerebro en acción, es mucho más potente que la más potente de nuestras computadoras. En términos generales, podemos decir que el cerebro es un órgano que funciona con, es un órgano electroquímico, es decir, funciona con electricidad, funciona con magnetismo y funciona con sustancias químicas. Funciona mediante una muy complicada, complicadísima estructura, red de circuitos y de redes neuronales que se comunican a través de señales electroquímicas y también de impulsos electromagnéticos. Y esta electricidad que está dentro de nuestro cerebro se le conocen como ondas. Tenemos distintos tipos de ondas: ondas delta, ondas teta, ondas alfa, ondas beta y ondas gamma. Pero también en la comunicación del cerebro entran en acción sustancias químicas, y estas sustancias químicas se llaman neurotransmisores. Quiero que entiendas muy bien esta definición, que aunque es muy genérica, nos ayuda a entender que nuestro cerebro es como una central eléctrica que permanentemente está emitiendo y está captando vibraciones electromagnéticas. Cuando tú tienes un pensamiento, gestionas un pensamiento dentro de tu mente, dentro de tu cerebro, eh, estás emitiendo frecuencias electromagnéticas al campo cuántico, al universo. Es decir, tus pensamientos son paquetes de energía que no quedan en tu cerebro ni en tu mente, sino que cuando tú gestionas, tienes un pensamiento positivo o negativo, emites una frecuencia al universo y esa es capaz de ser captada por otros cerebros. Pero además tu cerebro está captando permanentemente frecuencias, ondas electromagnéticas. Si yo te diría, por ejemplo, en tu habitación hay música, ¿estás escuchando en este momento música? Bueno, no la escuchamos, pero la música son ondas electromagnéticas que están en el campo cuántico. Si tú sintonizas una radio en este momento, puedes escuchar música, puedes escuchar noticias, puedes escuchar mensajes a través de la radio. Y es tu oído y tu cerebro el que es capaz de captar esas frecuencias. Por eso decimos que nuestro cerebro es una especie de torre que está permanentemente emitiendo frecuencias vibratorias, pero también captando frecuencias. Por eso es un órgano electroquímico. Funciona mediante una muy complicada, y lo ves
en la izquierda una complicadísima red o estructura de circuitos, redes neuronales que se comunican entre sí a través de impulsos electromagnéticos y a través de ondas cerebrales que son ni más ni menos que electricidad. Y esto no es una novedad, esto lo sabemos desde los años 40. Allá por los años 40 fue cuando se inventó el electroencefalógrafo, que es ese aparato, instrumento que mide las frecuencias eléctricas de tu cerebro, así como también hay un electrocardiógrafo que mide las frecuencias eléctricas también de tu corazón. Entonces, esto de que en tu cerebro hay funciona a través de frecuencias electromagnéticas, cuando te hacen a ti o cuando te han hecho un electroencefalograma, lo que está haciendo ese instrumento, ese aparato, es medir las frecuencias eléctricas de tu cerebro. Ahora, estas ondas cerebrales son patrones de actividad eléctrica que se miden en frecuencias, en hertz. Las ondas beta, por ejemplo, se miden, están entre las frecuencias entre 12 y 32 Hz. Son aquellas ondas que están operando en tu cerebro cuando estás en estado de alerta, de concentración, en estado consciente. Son las más comunes en nuestra vida diaria. Ahorita, en este momento que yo estoy hablando, que yo estoy pensando, que yo estoy recordando, que yo estoy emitiendo una vibración, una frecuencia vibracional, mi cerebro está operando en ondas beta. Pero si ahorita me dieran una noticia muy triste, una noticia muy lamentable, o si me informaran de un problema grave en mi familia, en mi casa, toco madera, Dios guarde la hora, mi cerebro entraría en ondas hiperbeta, que son mucho más aceleradas, mucho más, son las ondas que normalmente operan o funcionan en nuestro cerebro cuando estamos en momentos de estrés. Luego vienen las ondas alfa. Las ondas alfa se miden entre frecuencias entre 8 y 13 Hz. Cuando estamos operando en estas ondas física y mentalmente, estamos relajados, pero aún permanecemos despiertos. Estas ondas son propicias para meditar. Más adelante hablaremos de la importancia que tiene para controlar el estrés, para vivir el momento presente, la meditación. Y te voy a enseñar un tipo de meditación que se llama mindfulness. Bueno, para poder meditar es necesario entrar, o sea, ralentizar tus ondas cerebrales y bajarlas a ondas alfa, bajar la frecuencia, la intensidad de tus ondas. Luego vienen de las ondas delta, son aún más bajas, de más baja frecuencia, entre 1 y 3. Cuando estás dormido, profundamente dormido, que no tienes sueños, tu cerebro está operando en ondas delta. Son más comunes estas en los niños, en los bebés sobre todo. Luego las ondas teta están entre 3.5 a 8 Hz. Capacidad, cuando tú estás operando en ondas teta, se agudizan tus capacidades imaginativas de reflexión y es cuando soñamos despiertos. Cuando entramos en un proceso de meditación profunda, soñar despierto se le denomina, estamos operando en ondas teta. Y las ondas gamma son de 25 a 100 Hz, son muy elevadas. Tareas de alto procesamiento, de alto rendimiento, alta concentración y alto enfoque reclaman o requieren este tipo, este tipo de ondas. Así es como funciona, pues, estas ondas electromagnéticas. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, nuestro cerebro, pues es una auténtica maravilla de la naturaleza. El cerebro humano es el centro de control que dirige todas nuestras funciones vitales, nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones emocionales, obviamente, y es el que permite realmente nuestro desarrollo personal, tu desarrollo profesional, tu desarrollo productivo. A través de su capacidad del cerebro, eh,
su capacidad de aprender, de adaptarse y de tomar decisiones, pues el cerebro nos habilita para enfrentar desafíos, para adquirir conocimientos y para mejorar nuestras habilidades. Además, su rol en la gestión emocional, gestión de las emociones y en la creatividad es fundamental para mantener el equilibrio mental, el equilibrio físico que es necesario para alcanzar tus metas, para resolver problemas, para colaborar exitosamente en cualquier entorno, pues. El encéfalo, pues, es un órgano, en pocas palabras, electroquímico. Funciona así como ya te lo decía. Y estos distintos tipos de onda, las ondas cerebrales, pues juegan un papel determinante en la inteligencia emocional. Por eso te las estoy explicando en este momento de la introducción de esta clase. Cada tipo de onda, como ya te lo advertí ahorita, está relacionado con un estado de conciencia, con un nivel de atención y una predisposición emocional distinta. Y por tanto, el equilibrio y la flexibilidad entre estas ondas determinan en gran medida la inteligencia emocional, ya que la inteligencia emocional precisamente depende de la capacidad que tú tengas para regular tus emociones, para mantener la calma, para enfocarte, para interactuar con empatía, responder con empatía, con autocontrol. Para todo ello necesitas tú gestionar, necesitas tú controlar eh, el equilibrio, la flexibilidad que tú mantengas en tu vida está determinado pues en gran medida por tu capacidad para, para surfear entre este tipo de ondas. Eh, entonces, por eso es tan importante pues entender desde un principio las ondas y cómo opera, aunque sea de una manera somera, cómo opera tu inteligencia emocional y qué papel tan determinante tiene nuestro cerebro. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿hay alguna relación entre cerebro y mente? Por supuesto que sí. Con mucho, con mucha frecuencia se les confunde y es muy común en ciertos momentos escuchar a conferencistas, incluso a maestros, hablar indistintamente de cerebro y de mente. Se les confunde, pero no son lo mismo, aunque estén íntimamente relacionados. Vamos a ver las principales diferencias que existen entre uno y otro. Cerebro es el órgano de la mente y la mente es la actividad del cerebro. Es lo primero que tenemos que diferenciar. El órgano donde se opera la mente es nuestro cerebro. Por eso se dice que la mente es la actividad del cerebro. La mente es el cerebro en acción, dice el doctor Joe Dispenza. El cerebro es materia, ya decíamos, tiene un peso, está constituido por neuronas, por células de glías, por otras sustancias, por materia gris, por materia blanda. Cerebro es materia, está localizado dentro de nuestro cráneo. Es objeto de estudio de la neurociencia en sus diversas ramas y en sus diversas especialidades. Y de otras ciencias, obviamente de la biología, de la medicina, dependiendo del enfoque que tenga cada ciencia, también estudia pues el cerebro. Pero fundamentalmente son las neurociencias las que se enfocan a estudiar a nuestro cerebro. Entonces, es materia, está bien localizado, sabemos cuánto pesa, cuánto mide, a qué huele, de qué color es, etcétera, etcétera. Pero además, en cambio, la mente es inmaterial, es decir, la mente no está localizada, no podemos decir está en el cerebro, está en los pies, está, no sabemos dónde está, no está localizada en un momento, en un espacio, en un lugar determinado. Es objeto de estudio también de las neurociencias, pero también de la psicología, de la psiquiatría, de la filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas en general, que tratan del conocimiento. Todo hombre
Dice el doctor Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906 y a quien se considera el padre de la neurociencia, gran neurocientífico español, decía lo siguiente: todo hombre, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Para destacar, pues, la importancia de nuestra voluntad y de nuestra decisión que tenemos nosotros para desarrollar nuestro cerebro y desarrollar nuestro máximo potencial, esta frase del doctor Santiago Ramón y Cajal es muy importante. Todo hombre, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Es decir, el cerebro se puede desarrollar, se desarrolla. La mente, las actividades mentales, las facultades intelectuales, que son las facultades de la mente, se pueden desarrollar. Son como un músculo, se puede desarrollar. Y a eso alude precisamente esta teoría, esta frase de Santiago Ramón y Cajal. Si tú te lo propones, puedes desarrollar, o sea, es decir, no, tu cerebro es maleable. A través de tus pensamientos puedes modificar incluso la estructura de tu cerebro. A través del conocimiento, a través de la información, a través de la capacitación, podemos modificar nuestra estructura cerebral. Ahora, eh, para tratar de comprender un poquito mejor lo que es el cerebro, vamos a hablar de una famosa teoría, se llama la teoría del cerebro triuno, del doctor Paul MacLean. Paul MacLean fue un neurocientífico estadounidense muy conocido por desarrollar esta teoría del cerebro triuno allá por la década de 1960. Su investigación de este doctor se centró precisamente en el funcionamiento del cerebro humano y, pero sobre todo, a lo largo de la evolución, proponiendo un modelo para estudiar y comprender el cerebro que lo divide en tres partes principales que corresponden precisamente a las distintas etapas evolutivas y a los distintos niveles de funcionalidad de cada uno de esas capas, todas esas partes. Y estas son, así como lo ves en la diapositiva, en primer lugar, el cerebro reptiliano, este que ves aquí en el tronco del encéfalo, cerebro reptiliano. Según MacLean, es la parte más antigua y la parte más básica de nuestro cerebro, aquella que compartimos, que la tienen todos los animales vertebrados. Es responsable de, sobre todo, los instintos, nuestros instintos de supervivencia y los instintos de supervivencia de todos los animales vertebrados, como puede ser la respiración o como pueden ser los movimientos cardiovasculares, el ritmo cardíaco, etcétera. Todos nuestros comportamientos primitivos, como la agresión y la territorialidad, son comandados, vamos a decir así, desde esta parte de nuestro cerebro, el cerebro reptiliano, el cerebro más antiguo, el cerebro menos desarrollado. Se calcula que este cerebro tiene alrededor de 500 millones de años. Escúchalo bien. 500 millones de años hace que surgió este primer cerebro que tenemos los seres humanos. Está constituido por varias estructuras, entre las cuales se destacan el cerebelo y el bulbo raquídeo. Yo recuerdo que por allá en la primaria nos decían, nuestro sistema nervioso se compone fundamentalmente por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Hoy, a la distancia, puedo aseverar, después de haber estudiado muchísimo este tema, puedo decirte con los neurocientíficos que el cerebelo y el bulbo raquídeo son partes integrales de nuestro cerebro, son partes integrales de ese cerebro más antiguo que es el cerebro reptiliano, que data de 500 millones de años. Luego, en el centro de nuestro encéfalo
está el cerebro límbico, también que se llama cerebro emocional, también se le llama cerebro neomamífero, porque es el que compartimos los seres humanos con la mayoría de las aves y con los mamíferos. El cerebro límbico, cerebro medio, cerebro emocional, está asociado precisamente con nuestra vida emocional, con las emociones, y también es donde se gestiona nuestra memoria. Es la segunda capa evolutiva de nuestro cerebro. Regula el comportamiento emocional y está muy involucrado en la formación de nuestros recuerdos. Ahí precisamente en el cerebro límbico está en una estructura cerebral que se le llama el hipocampo, hipo de caballo porque parece un caballito de mar, y es precisamente la estructura cerebral que tiene, que está más relacionada con la parte, con la facultad intelectual de nuestra memoria. Este cerebro tiene alrededor de 200 millones de años, 200 millones de años. Cerebro límbico es el que vamos a estar estudiando o tratando más porque es el responsable de nuestras emociones. Nuestra vida emocional, en términos más generales, se gestiona a través de nuestro cerebro límbico. No quiere decir que no intervenga la parte más desarrollada, que es el neocórtex. El neocórtex es la capa más externa, la más desarrollada, también la más voluminosa. Ahí la ves en azul, se llama cerebro racional, la más reciente del cerebro humano. Está relacionada esta parte con las funciones superiores, con las facultades intelectuales, con el pensamiento racional. Esta parte es la que donde funciona en esta parte de nuestro cerebro, es la que nos hace capaces de planificar, la que nos hace capaces de tener un lenguaje, y nuestra toma de decisiones conscientes es comandada desde esta parte del neocórtex, cerebro racional, el cerebro intelectual, el cerebro humano, el cerebro del Homo sapiens. Data de 2 a 3 millones de años. 2 a 3 millones de años, que es cuando surgieron las primeras especies de seres humanos. Cuando aparecieron los primeros humanos, que es el Homo habilis, que se calcula que apareció hace alrededor de entre 2,4 a 3 millones de años. Fue el primer ejemplar de nuestra especie Homo. Luego, hace 1,9 a 2 millones de años, se calcula que vivió el Homo erectus. Luego el hombre de Neandertal hace 400.000 años, y nuestra especie, el Homo sapiens, apenas hace 300.000 años. Fíjate qué interesante es comprender pues esta información. El neocortes apareció hace aproximadamente de 2 a 3 millones de años, cuando aparecieron los primeros ejemplares de la especie Homo. Y para tu conocimiento, para tu cultura general, debo informarte, por si no lo sabes, que la paleontología, la antropología, las ciencias que estudian los restos fósiles y que estudian el desarrollo, la evolución humana, han llegado a detectar, a comprobar por lo menos la existencia de 8 especies de seres semejantes a nosotros, semejantes con sus semejanzas, pero con grandes diferencias. El Homo habilis, el Homo erectus, el hombre de Neandertal, el hombre de Java y otros más. 8 especies de humanos semejantes a nosotros. ¿A quién pertenecemos nosotros? ¿Cuál es nuestra especie? Homo sapiens. ¿Cuánto tiempo tenemos habitando este planeta Tierra? Después de acuerdo con la investigación de las diversas ciencias, hace 300.000 años. Y el resto de las demás especies ya se extinguieron. Y esto es un misterio, y esto es el por qué se extinguieron. La ciencia todavía no ha logrado descifrar bien a bien cuál es la razón de que se extinguieron las demás especies
y solamente quedamos los Homo sapiens reinando sobre la faz de la Tierra. Este es, pues, la teoría del cerebro triuno. En nuestra vida emocional, obviamente, destaca el cerebro límbico, cerebro medio, el cerebro también llamado cerebro emocional, pero también, como veremos más adelante, el neocórtex, o sea, la parte más desarrollada, juega un papel determinante para la inteligencia emocional. Entonces, podemos decir que esos dos cerebros, los más actuales, los más desarrollados, son los que, donde se gestiona, pues, nuestra vida emocional. Vamos a entrar ahora, espero que esta información te esté quedando muy clara y que la comprendas, la aprendas, porque es la base para poder después entender la vida emocional. Ahora, vamos a entrar un poquito más de lleno al punto número 7, que es la neurobiología de las emociones. Vamos a tratar de comprender cómo se gestiona nuestra vida emocional, es decir, qué partes, qué estructuras de nuestro cerebro entran en funciones cuando sucede una emoción. Como es sabido, nuestras emociones pueden ser catalogadas, o de hecho así las catalogamos, como positivas o negativas. Positivas, aquellas que nos acercan al placer, como decíamos anteriormente, y las negativas, las que nos provocan dolor. Acuérdate que en la clase anterior decíamos que hay dos acciones fundamentales que son las que determinan todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones. Todo lo que decidimos y lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por dos razones principales: para acercarnos al placer o para alejarnos del dolor. Cuando tenemos emociones positivas, aquí las ves a tu mano derecha, como el amor, como la alegría, como la gratitud, esas emociones nos acercan al placer. En cambio, las emociones negativas, como la rabia, como el estrés, como la ira, como el miedo, como la ansiedad, son emociones que hemos catalogado como negativas. ¿Y por qué negativas? Porque nos acercan más al dolor. Nos acercan más al dolor. Aunque, a decir verdad, todas las emociones, tanto las que consideramos positivas como las negativas, son benéficas. Porque ya decíamos en la clase anterior, cuando repasábamos los distintos tipos de emociones, la clasificación del doctor Daniel López Rossetti, decía: nuestras emociones cumplen una función o un papel de supervivencia. Por eso no podemos decir que sean malas en términos estrictos. Por ejemplo, el miedo es una emoción, es una luz roja que nos indica que puede haber un peligro. Entonces, nos ayuda a la supervivencia. Por eso las emociones, en términos generales, no podemos decir que hay emociones negativas. Sin embargo, así las clasificamos porque te decía, cuando sentimos miedo, cuando sentimos rabia, cuando sentimos estrés o ansiedad, son sinónimos de dolor en nuestro organismo. Sin embargo, como decía el gran Buda, el dolor es inevitable, forma parte de nuestra esencia como seres humanos, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El gran Buda, es decir, de la capacidad que tengamos nosotros de gestionar nuestras propias emociones, va a ser nuestro sufrimiento o la capacidad de sentir placer. Entonces, si eres capaz de gestionar tus emociones, te vas a acercar obviamente mucho más al placer y te vas a tratar de alejar al dolor. Vamos ahora a ver cómo es la ruta neurobiológica o neurológica de las emociones. Ahí ves más o menos las estructuras cerebrales que están fundamentalmente, como te decía, en el cerebro medio, en el cerebro límbico, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo, son estructuras cerebrales del cerebro límbico, el cerebro emocional,
pero también ahí ves involucrada en la ruta neurológica de las emociones a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal pertenece al cerebro racional, al córtex prefrontal. ¿Cómo se da esta ruta emocional? Lo primero que tenemos que decir, todo comienza con el punto número uno, que es un estímulo. Todo comienza con un estímulo externo, algo que ves, algo que oyes o algo que sientes. Puede ser también un estímulo interno, un recuerdo, un pensamiento, una emoción. Este estímulo, lo primero que tenemos que decir que es detectado por los sentidos y luego es enviado al tálamo. Los sentidos detectan ese estímulo, puede ser un ruido, puede ser un sabor, puede ser una palabra, puede ser un sonido, puede ser el frío, el calor, algo que sentimos pues a través de uno de nuestros sentidos. Ese estímulo es detectado por nuestros sentidos y luego es enviado al tálamo, que es como pudiéramos llamar como una estación de relevo. Aquí lo es el tálamo. Tálamo es una estación de relevo del cerebro. El tálamo recibe la información sensorial y la distribuye, por eso decimos que es una estación de relevo, la distribuye a la área correcta del cerebro a donde calcula que debe ir. Si el estímulo es emocionalmente relevante, es algo que puede poner en peligro nuestra propia vida, o si es placentero, o si es importante ese estímulo, el tálamo, perdón, envía esa señal a la amígdala, que es el núcleo emocional del cerebro, la amígdala. ¿Y cuál es la función de la amígdala? La amígdala es fundamental para procesar las emociones, especialmente el miedo, la ira y el placer. Lo que hace la amígdala es evaluar si esa emoción conlleva un peligro, es decir, si esa emoción está relacionada con el miedo, si es peligrosa, con la ira o con el placer. Y esta parte del cerebro actúa muy rápidamente para desencadenar respuestas automáticas y emocionales. Por ejemplo, si el estímulo es peligroso, la amígdala activa una respuesta que se llama de lucha o de huida. En cuestión de milisegundos, la amígdala es clave en la parte más reactiva de nuestras emociones. Luego entra en juego el hipocampo, perdón, el hipotálamo. Una vez que la amígdala detecta una emoción fuerte, envía señales al hipotálamo, que es el que regula muchas de nuestras respuestas fisiológicas. Ahí lo ves, el hipotálamo. Hipotálamo. El hipotálamo activa el sistema nervioso autónomo, lo que puede aumentar el ritmo cardíaco, puede liberar adrenalina y puede generar cambios en el cuerpo asociados con el estrés o con la excitación. Esta es la función del hipotálamo. Aquí entra también luego la corteza prefrontal. La corteza prefrontal evalúa, es una parte muy importante del cerebro para la inteligencia emocional, porque la corteza prefrontal, que es el área responsable de la toma de decisiones, es el área responsable del control de las respuestas emocionales. La corteza prefrontal lo que hace es ayudar a evaluar la situación de manera racional y ayuda a modular la respuesta emocional que fue activada primeramente por la amígdala. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que entiendas esta parte. Si algo te asusta, la corteza prefrontal puede intervenir y calmar esa emoción si determina que no es un peligro real. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo claro. Y por último, entra en operación, en juego, el hipocampo. El hipocampo es otra estructura clave, está involucrada en el almacenamiento de los recuerdos y le da contexto a las emociones. Por ejemplo, si ves una foto que te recuerda un momento feliz, el hipocampo lo que hace es relacionar esta imagen
con esos recuerdos que tú tienes grabados en tu mente, recuerdos anteriores, ayudando a crear una respuesta emocional positiva. ¿Cuál es la relación de todas estas estructuras con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se trata precisamente y en gran medida de cómo usamos esta parte, la corteza prefrontal, para regular a esta parte, a la amígdala. Cuando logramos identificar nuestras emociones y controlarlas conscientemente, en lugar de dejarnos llevar por respuestas automáticas e impulsivas, aplicamos entonces la inteligencia emocional. Esto permite, obviamente, una mejor toma de decisiones y nos ayuda a gestionar nuestras emociones de manera efectiva, cualquier entorno sociocultural, profesional o incluso, obviamente, también en el entorno deportivo. Vamos a poner un ejemplo donde intervengan todas estas estructuras cerebrales para que la veas en acción. Suponiendo que tú vas caminando por un parque y de repente percibes un ruido fuerte. O sea, tu oído percibe un ruido fuerte, que lo escuchas, pues un ruido fuerte. Ese ruido que es percibido por el oído, decíamos, el primer paso es el estímulo. Vas caminando por el parque, el estímulo sería el ruido, lo percibe tu oído e inmediatamente lo manda lo recibe el estímulo y lo manda al tálamo, que es el que recibe y distribuye la información sensorial. Ese ruido fuerte es percibido por el oído y es enviado al tálamo. El tálamo inmediatamente envía esa información a la amígdala, que identifica rápidamente ese ruido como peligroso, suponiendo que lo identifica como peligroso. La amígdala entonces envía señales al hipotálamo, acá está, acá lo ves en número 4, hipotálamo, que activa una respuesta de lucha o de huida y libera adrenalina. Esto te prepara para reaccionar rápidamente. Tus músculos se tensan, tu ritmo cardíaco se acelera y tus sentidos se agudizan. Pero después entra en operación la corteza prefrontal. Si después de unos segundos miras a tu alrededor y te das cuenta de que ese ruido fue solo un gato derribando algo, pues la corteza prefrontal va a evaluar la situación, va a reducir ese miedo, ya que el estímulo pues no es realmente peligroso. Ahí es donde va a entrar precisamente en juego también el hipocampo al relacionar ¿qué es un gato? Pues un gato es un animal doméstico que no representa realmente un peligro para ti. En cambio, si el que está haciendo el ruido es un felino mayor, es un león o es un tigre, entonces obviamente se van a activar todas las alarmas del organismo y vas a poner en operación, o sea, la corteza prefrontal te va a decir, aguas, es un tigre, córrele, escóndete, súbete a un árbol. O si tienes un arma en la mano, acciónala, defiéndete. Es decir, vas a poder luchar o vas a poder huir contra ese peligro. Aquí se desencadena mucho también, cuando veamos cómo se desencadena el estrés, va a ser muy importante que tú recuerdes esta información. Cómo se procesa una emoción a nivel neurológico. Cuáles son las partes de tu cerebro, las estructuras de tu cerebro que entran en operación cuando tienes una emoción. Ahora, hablando de emociones fuertes, de emociones desbordadas, podemos decir que la inteligencia emocional se trata en gran medida de cómo usamos esa corteza prefrontal que vemos aquí en la parte más desarrollada del cerebro para regular a esta parte que es la amígdala, como te decía. Ahora, hablando de emociones fuertes, hablando de emociones intensas, Daniel Goleman nos habla de una emoción muy importante. Y la pregunta es, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando no somos capaces de gestionar
adecuadamente nuestras emociones, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre nada más ni nada menos que lo que Daniel Goleman llama secuestro emocional, secuestro amigdalar o bloqueo mental. Es decir, cuando la amígdala secuestra a nuestra parte racional y nos bloqueamos mentalmente. No somos capaces de pensar y tomamos decisiones arbitrarias, decisiones demasiado descontroladas, y obviamente es cuando no somos capaces de regular nuestras emociones. ¿Qué es un secuestro emocional? ¿Qué dice Daniel Goleman? Es una reacción emocional intensa e impulsiva en la cual la amígdala toma control del cerebro, bloqueando temporalmente el razonamiento lógico de la corteza prefrontal. Es decir, la amígdala secuestra a nuestro cerebro y no nos deja pensar. Se obnubila la razón, se nubla la razón. Esto provoca que la persona actúe sin pensar, basándose en emociones extremas como el miedo o la ira, antes de que la corteza prefrontal pueda evaluar racionalmente la situación. Es una respuesta rápida y automática que se suscita en milésimas de segundo, activando ante lo que el cerebro percibe como una amenaza o una situación emocionalmente intensa. Se llama también secuestro amigdalar, secuestro de la amígdala, secuestro emocional. Vamos a ver un caso típico de secuestro amigdalar muy aplicada en el ámbito deportivo. El día en que Zinedine Zidane perdió la cabeza. Estamos hablando de la Copa del Mundo del 9 de julio del año 2006, la Copa Mundial de Fútbol que era llevada a cabo en Alemania. Se estaba jugando la final entre Italia y Francia. Estaba el minuto número 110 con 21 segundos. Es decir, ya se estaba viviendo, se estaba jugando el tiempo de compensación. Y el marcador entre Francia e Italia estaba empatado a un gol. Ese es el marco de este secuestro amigdalar que sufrió Zinedine Zidane. Eh, Zinedine Zidane, ¿quién era? Era el capitán de la selección francesa. En ese momento, por motivos que no están todavía muy claros, obviamente pues se surgió un enojo, una conflagración, una confrontación entre ambos jugadores. Zinedine Zidane, enojado, secuestrada su amígdala, le propina un soberano cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi, lo tira al suelo. Y bueno, eso sucedió en ese momento. Fíjate nomás, se calcula que este evento lo estaban viendo 715 millones de personas en el mundo, es decir, alrededor del 11% de la población mundial de ese año de 2006. ¿Te imaginas el impacto mediático para la reputación de Zinedine Zidane? Y la derrama económica de este mundial se estima en 12.000 millones de dólares. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Obviamente las consecuencias no se dejaron esperar. Zinedine Zidane fue de inmediato expulsado del partido. Se despidió así con esa expulsión del fútbol, con la afrenta vergonzosa que opacó su carrera. Todo por un secuestro emocional, por un secuestro amigdalar, por no saber gestionar a tiempo sus emociones. Este era el último partido. Zinedine Zidane se estaba despidiendo del fútbol. Fue expulsado por ese arranque de locura, por esa eh, secuestro amigdalar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues Italia se convierte en campeón mundial en ese año 2006 con un marcador final entre Italia 5, Francia 6. Esas fueron las consecuencias de una metida de pata, diríamos así, cuando Zinedine Zidane perdió la cabeza.
Ahora, te preguntarás, ¿qué podemos hacer para evitar un secuestro emocional? Vamos a ver algunas pautas que seguramente te puedan servir en el futuro para que tú puedas evitar ese secuestro amigdalar. Primero, escucha tu cuerpo. Esa es la primera clave que te voy a dar. Y a esto se le llama autoconocimiento, autoconciencia. Recuerda que tienes solo un cuarto de segundo para detectar esas señales de un secuestro emocional antes de que suceda y de poder rechazarlo. Es decir, está atento a lo que está diciéndote tu cuerpo, lo que estás sintiendo interiormente. Y esto ya es autoconocimiento, es la primera, y autoconciencia es la primera habilidad de la inteligencia emocional. Para eso debemos conocernos muy bien a nosotros mismos y darnos cuenta de cómo nos sentimos en todo momento. Es lo que Daniel Goleman llama autoconciencia o autoconocimiento, es decir, darnos cuenta de las señales que está emitiendo nuestro cuerpo. Es decir, estar muy atentos pues a lo que estás sintiendo, a lo que está pasando. Date cuenta de tu respiración, cómo estás respirando, estás acelerado, de la tensión de tu rostro, cómo está tu rostro, o de los hombros, las sensaciones de tu abdomen, cómo te sientes interiormente. Nuestro cuerpo está emitiendo señales permanentemente, escúchalas. Ahora, como estrategia o clave o punto número dos, ponle nombre a lo que sientes. Eso va a reducir la intensidad y le va a devolver poder de decisión a la parte racional de tu mente. Cuando tú le pones nombre a eso que estás sintiendo, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo impotencia, estoy sintiendo este, pues, la emoción que sea, al ponerle nombre, al darle nombre a eso que estás sintiendo, eso reduce muchísimo la intensidad. ¿Por qué? Porque te hace autoconsciente, te das cuenta, le quita poder de decisión a la parte a la amígdala y le da poder de decisión a tu parte racional. ¿Por qué? Porque asumes de alguna manera el control de lo que está ocurriendo en el interior de tu mente. Paso número tres o tips número tres, valora la importancia de lo que te está pasando y proyéctala en el tiempo. Es decir, pregúntate, ¿esto que me está pasando tendrá importancia dentro de una semana, dentro de unos meses, dentro de un año? Y vas a notar cómo al hacerte esta pregunta, lentamente la intensidad de la emoción va a comenzar a disminuir, va a comenzar a bajar. Ahora, ¿qué haces si ya te secuestró la amígdala? ¿Cómo sales de ese secuestro amigdalar? Primero, primer paso, respira profundamente. La respiración profunda, como vamos a ver más adelante, es una herramienta de la inteligencia emocional. La respiración profunda y abdominal genera una sustancia química que se llama serotonina, genera también endorfinas, que esos son las que te devuelven la serenidad, te devuelven el autocontrol. Vamos a ver con toda profundidad la importancia que tiene la respiración profunda como una herramienta para bajar la tensión, para disminuir el enojo, la ira, la pasión y tomar el control de tus emociones. Segundo, cuestiónate, ¿vale la pena ponerte en este plan? ¿Merece la pena? Recuerda que un solo pensamiento negativo daña tu cuerpo durante 6 horas y el estrés constante puede dañar tu cerebro de forma permanente. Entonces no vale la pena porque tampoco va a resolver nada. Entonces ese es el segundo paso. Toma conciencia de la situación y cuestiónate, ¿vale la pena enojarme? ¿Vale la pena mentarle la madre a esta persona? ¿Vale la pena darle un madrazo, un cabezazo como lo hizo Zinedine Zidane? Y te vas a dar cuenta que no vale la pena involucrarte en un pleito. Todo pleito, cualquier pleito, ni ganado, es bueno, decía por ahí mi abuelo. Y tercero, haz una elección consciente, es decir, decide sentirte bien y no mal,
a pesar de aquellas cosas que te están pasando y que seguramente pues te están sacando en ese momento de tus casillas. Ponte en control de tu situación en todo momento. Es decir, haz una elección consciente. Una vez que te das cuenta de lo que te está pasando en tu interior, o sea, asume tu control, autoconciencia. Segundo paso, autorregulación o autocontrol. Y como cuarta recomendación, sé empático con la otra persona. Ponte en los zapatos, en la piel de la otra persona. Generalmente cuando te pones en los zapatos del otro, de los demás, eso te permite ver las cosas desde la otra perspectiva y puede reducir el impacto emocional. Ponte en el lugar de la otra persona a la que le quieres propinar una bofetada y te das cuenta que la puedes lesionar, la puedes lastimar y no tienes derecho a lesionar a las otras personas. Tus emociones, pues, te pertenecen a ti y puedes tomar control de ellas en todo momento. Eso es precisamente la inteligencia emocional. Y bueno, ya para ir cerrando esta clase que espero te esté resultando interesante, importante, como base fundamental de la inteligencia emocional, vamos a preguntarnos para cerrar, ¿qué dice el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancia? ¿Qué dice uno de los genios de la literatura mundial, don Miguel de Cervantes Saavedra, en boca del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, acerca de lo que nos puede ocurrir cuando no somos capaces de gestionar adecuadamente nuestras emociones? ¿Qué dice Don Quijote? ¿Qué dice Miguel de Cervantes? Las emociones se hicieron para los hombres, dice, no para las bestias, pero si los hombres las sienten demasiado, entonces se vuelven bestias, se vuelven bestias. Interesantísima esta frase del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora, para que esta información no se quede en el aire y puedas tú reforzar esta, esta información racional, te voy a pedir que realices dos ejercicios de síntesis del libro La inteligencia emocional. Te voy a pedir que hagas una síntesis de, de- del apéndice A de este libro de Daniel Goleman, que es una emoción, y también del apéndice B, los sellos de la mente emocional, del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Esto para reforzar estos conocimientos. Lee atentamente esas dos partes del libro y luego realiza esta síntesis y obviamente utiliza tu guía de actividades de aprendizaje para ejecutar esta actividad y luego súbela a tu plataforma de acuerdo con las instrucciones de esta guía de actividades de aprendizaje. La ponderación para tu calificación final de esta actividad cuenta 5% como todas las demás actividades. Vamos a cerrar esta clase con una idea fuerza de nada más ni de Daniel Goleman. Para cerrar con broche de oro esta clase, cedemos el uso de la voz al maestro, a la autoridad en la materia de la inteligencia emocional. De nuevo, con nosotros el maestro, la voz de la experiencia, la voz de la inteligencia emocional, el gurú de la inteligencia emocional, Daniel Goleman. ¿Qué dice nuestro maestro? La inteligencia emocional es 2 veces más importante que el cociente intelectual cuando se trata del desarrollo de los líderes organizacionales. Y tú eres un líder organizacional. Si tú eres el jefe de un equipo, si tú eres el manager de un equipo de béisbol, por ejemplo, si tú eres un entrenador deportivo, si tú eres un eh, capitán de un equipo de fútbol, o si tú eres un promotor, o si tú eres un deportista, o cualquier persona en general que quiera desarrollar su inteligencia emocional, no olvides en aprender esta información, en interiorizarla, pero sobre todo en llevarla a la práctica. El deporte
requiere organización y liderazgo. Los promotores deportivos, los entrenadores, así como los managers, los capitanes o los dueños de los equipos, ejercen un papel de liderazgo en sus organizaciones. Para ejercer con efectividad todo liderazgo se requiere un buen nivel de desarrollo de la inteligencia emocional. De aquí la importancia de este curso. Vamos a seguir adelante aprendiendo. No te despegues de esta información, repásala cuantas veces sea necesario. Por lo pronto, yo te agradezco muchísimo la atención en esta clase. Espero haya sido de tu agrado, espero te haya abierto un panorama mental interesante e importante acerca de la inteligencia emocional. Te agradezco tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a la clase número 2. Ya vamos a empezar a ver qué herramientas, qué ejercicios, qué estrategias podemos implementar para desarrollar la inteligencia emocional. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima entrega con todo el favor de Dios.